Muy buenas, ¿qué tal estáis? Este mes de julio ha cumplido 50 años, medio siglo nada menos, que la película de mi vida, Tiburón. Tiburón, Jaws, de Steven Spielberg, es la historia de una película que iba a fracasar porque todo en su rodaje estaba saliendo mal. El propio Steven Spielberg llegó a temer que sería la última película que dirigiese, casi la primera o la segunda en realidad, y que tendría que volver a la televisión, pero no, todas sus soluciones demostraron ser válidas para una peli que, a mi juicio, sigue siendo plenamente actual. Para empezar, fue un absoluto taquillazo que realmente devolvió la fe a Hollywood en la taquilla y en el público que podía ir a la taquilla. La competencia de la televisión a mediados de los 70 ya era brutal y naturalmente las películas bíblicas habían dejado de tener atractivo para el público. Lo que hizo Spielberg mezclando aventura con terror fue realmente una mezcla de géneros inaudita hasta ese momento. En Tiburón había el brillo de una película de Hollywood clásica de serie A mezclado con el de una serie B de terror, de monstruos de la Universal, que tampoco estaban ya tan en boga en ese momento, de modo que fue algo nuevo que además en cuanto a números de taquilla pues simplemente fue abrumador. Nunca una película había recaudado tanto durante tanto tiempo y arrastrado al cine colas y colas de espectadores que realmente encontraron renovada su fe en el cine con esta película. Yo recuerdo, y voy a hacer un pequeño paréntesis de recuerdos personales, cuando mi padre la alquiló en vídeo en ese piso de Puerto Chico de Aluche en el año pues probablemente 80 y muchos, y como le dieron la caja de la propia película, la caja original de Zick Video, donde salía el famoso póster de Tiburón con la chica desnuda nadando arriba, yo quedé absolutamente fascinado. Era un crío que no sabía que esa criatura podía existir, ni que había un monstruo que se podía comer personas en el mar, y así quedé absolutamente hipnotizado por una película que, una vez que la puse, cautivó mi cerebro y sigue cautivado desde entonces, y tengo ya 44 añazos. Bueno, aparte de los recuerdos personales, porque eso fue la primera vez que vi la película, pero fue la primera vez, es decir, que a partir de ahí pues la alquilaría todas las semanas y devoraría las secuelas como si fuese una especie de cosa enferma. La calidad de Tiburón es incuestionable. Como te digo, el muñeco hidráulico fabricado por Joe Alves no dejaba de hundirse en el agua, porque esta película está rodada en elementos reales, en agua real, es decir, en el mar, y Spielberg tuvo que idear la manera de que el tiburón no se viese y que estuviese presente pese a ello en todo el largometraje. Mucha gente dirá, es que en Tiburón casi no se ve al tiburón, cierto, bueno, en el guión original se iba a ver mucho más a la bestia, pero Spielberg tuvo que ocultarlo porque, sorpresa, el tiburón parecía falso. Esta es la frase que inaugura y que da título a uno de los muchísimos documentales sobre el rodaje de Tiburón que realmente tienes que ver, porque toda la historia de la realización de la película es una inyección de nostalgia y de cine que te va a devolver de nuevo la fe si es que la has perdido en el arte cinematográfico. Bueno, el tiburón se hundía, y se hundía de verdad, y no funcionaba, y por eso Spielberg tuvo que decirle a John Williams que idease una manera de que el tiburón estuviese presente en la película a través de la música, aunque solo se viese una aleta dorsal. El tiburón, efectivamente, con su famosa melodía de John Williams, quedó marcado en nuestro cerebro a fuego, como si estuviese presente durante toda la película. De hecho, en las escenas en donde los personajes creen que el tiburón va a aparecer, pero en realidad no está, la música de John Williams no suena, con lo cual es una película que es un puro artificio cinematográfico sincero al 100%. Bueno, la calidad es incuestionable. Yo creo que la taquilla es una de las películas más taquilleras de la historia, todavía a fecha de hoy, si lo traducimos a inflación, te da la medida de la importancia, pero yo creo que el género que inauguró, la Sharksploitation, también lo hace. No solo de las 3 secuelas oficiales de Tiburón, incluyendo una extraoficial, un Tiburón 3 dirigido por el italiano Enzo Castellari, que aquí José Frade muy cucamente subtituló Tiburón 3, el último tiburón, ¿verdad? Bueno, esto fue antes del verdadero Tiburón 3 de la Universal, estamos en el año 81-82, y naturalmente la película tuvo que ser retirada de muchos cines en Estados Unidos por la demanda del propio Spielberg y del propio estudio, pero en España
hay que decir que el Tiburón 3 de José Frade, así titulado, recaudó la vida y acabó recaudando más dinero que el verdadero Tiburón 3 de la Universal una vez que se estrenó, aquel protagonizado por Dennis Quaid y ambientado en un parque acuático. Voy a referirme a esta secuela que a mí me fascinó de pequeño también, aunque es una película que si la ves ahora no tiene ritmo ninguno, es genuinamente decepcionante. Hubiera sido aconsejable que la Universal filmara el guión de Richard Matheson, el célebre escritor de fantasía y terror, que es un poco la base de la película, que no obstante luego fue reescrita, y aprovechase mejor ese escenario del parque acuático, que la verdad es que sí que era bastante prometedor y que deja imágenes para el recuerdo, aunque sea de un 3D verdaderamente cutre que ahora pues tienes que ver con cierta nostalgia, aunque a mí la película de pequeño me gustó mucho, mucho. Quizás sea porque la tuve que ir buscando en videoclub hasta que la encontré. Eran tiempos que no veía internet, lógicamente, te estoy hablando de los años 80, y había que buscar la película de alguna manera. Bueno, Tiburón 2, que es la previa, sí que tiene más calidad, es de los productores originales. Spielberg dijo que no quería de ninguna manera volver a meterse en el agua a dirigirla, pero fue también una película sumamente problemática. El primer director, John Hancock, abandonó la producción mientras la estaba haciendo bueno, básicamente porque le señalaron la puerta a los productores. La película estaba siendo demasiado seria y pesimista, e incluso incluía una subtrama de mafia en una devaluada isla Amity que era más importante que el tiburón, al final solo una metáfora del capitalismo, que ya lo era realmente en la primera película. Bueno, Tiburón 2 al final acabó siendo una película de Viernes 13 con adolescentes en el agua, pero ¿qué película de adolescentes en el agua? Llamaron a un francés que había hecho una divertida película de insectos hasta ese momento, Janot Schwark, y la verdad es que hizo una notable virguería fílmica, filmando en el agua, con un nuevo escualo que no dio tantos problemas, pero dio mucho. Brousset se llamaba porque era más grande y con la cara quemada y oscura, y que yo creo que es una película bastante entretenida, con algunas de las escenas más terroríficas de toda la saga, al completo. La muerte de una de las chicas delante del hijo de Brody tiene el efecto de sonido más aterrador que se conoce y que yo recuerdo absolutamente. Es una escena en donde crees que realmente estás viendo cómo mastican a la mujer, pero no ves nada. ¿Por qué? Porque el sonido te cuenta la historia y sobre todo el plano previo del tiburón emergiendo del agua, que es absolutamente magistral. Ningún efecto digital igualará nunca la presencia de un cacho de corcho debajo del agua como en este tiburón. Y luego está Tiburón 4, de la cual te recomiendo hacerte con la novela de Hank Searles. ¿Por qué? Porque es absolutamente diferente de la película. Te incluye una justificación del vudú que hace que el tiburón persiga a Lorraine Gary, la esposa de Roy Scheider, el fallecido ya, el personaje de Martin Brody en esta película, hasta las Bahamas, y sobre todo desarrolla más el personaje de Michael Caine, que en la novela es un agente infiltrado para el narcotráfico en la isla. Delirante todo y sobre todo muy divertido. Si quieres ver una película fresquita que no valga para absolutamente nada, pero en donde el tiburón se vea falso, pero se vea mucho, te recomiendo Tiburón la venganza, película que se realizó en apenas unos meses porque Universal se dio cuenta de que no tenía películas para el verano del 87, así que bueno, así quedó la pobre. Déjame un comentario si este vídeo te ha interesado. Te he de decir que lo he improvisado absolutamente para ofrecerte un contenido interesante de verano, y sobre todo sigue el canal L de Cultura, en donde hacemos muchas más virguerías. Es un canal que pertenece al grupo Libertad Digital, en donde podrás ver muchos más vídeos de política de mis compañeros de redacción. Y sin más, te envío un saludo y te emplazo al próximo vídeo.